¿Alguien le gusta, no sé, se acuerdan esa, o no que se acuerden, todavía existen, esas tortillas grandotas de rescoldo, tortillas de rescoldo grandotas? O un pan amasado grande, con chicharrón, ya, metámosle chicharrones también. Eh, y que le toque repartirlo a usted. No sé cómo van a ser los pedazos que usted va a dar, se va a ser generoso y se va a dejar la parte más grande para usted. El que reparte, toca la mejor parte, como dice el himno. Eh, bueno, el acto de tomar algo y de compartir es un acto muy cristiano, es un acto eh, muy de Dios, muy de Jesús también. Puede que usted no haya comprado el pan o no haya comprado usted la tortilla, pero si le dice reparte tú, entonces uno tiene que tener también la capacidad de hacerlo con generosidad, con amabilidad, con solicitud, como dice la palabra, eh, con liberalidad y ecuanimidad. Parecimos al Piñera, ¿cierto? Con ecuanimidad, con humanidad, con todos los sinónimos que pueden haber. Comenzamos a ver hace un par de semanas atrás acerca de esto yo soy, pero los yo soy que vienen ahora de parte de Jesús. Vimos en el Antiguo Testamento que Jehová Dios declara de sí mismo, ¿yo soy qué? Bueno, yo soy, y veíamos que Dios se manifiesta de muchas maneras en ese yo soy, y, y mucho de lo que Dios es lo que justamente lo que nosotros necesitamos. Dios es, podríamos decir, ¿qué es Dios para ti? Yo podría decir, Dios es lo que yo necesito. Lo que necesité en el pasado, lo que necesito hoy y lo que necesitaré en el futuro, todo eso es Dios. Dios es todo para mí. ¿Ya? Es mi buen pastor, es mi Señor, es mi Padre, es mi proveedor, es mi sanador y todas esas expresiones que usamos acerca de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús es la imagen de Dios. Le pregunta a los discípulos y le dice, muéstranos al Padre o muéstranos a Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios o ha visto al Padre. Lo que yo reflejo en mi vida es lo que Dios es. ¿Y qué es Jesús? Bueno, Jesús también es muchas cosas, ¿ya? Y decíamos nosotros, lo que nos tuvo harto rato, hace 2 semanas atrás, fue cuando dijimos, ¿qué no es Dios? Yo no soy yo no soy mentiroso, ¿cierto? Podría decir Dios. Yo no soy un empleado del hombre. Yo no soy un supermercado, una idea que dimos. Pero sí soy muchas cosas. Decíamos el supermercado porque no es algo que acudamos simplemente cuando tenemos necesidad y después nos olvidamos hasta el mes siguiente o hasta cuando se me acabó el azúcar o se me acabó la harina o el aceite, sino que vamos constantemente a Dios porque no podemos vivir sin la provisión diaria de Dios. Y Jesús viene y se presenta también a nosotros como el que puede suplir esas necesidades. Vamos a ir al primer pasaje, donde vamos a aprender que Jesús dice acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida. Por eso le decía del pan, de la tortilla, ese pan amasado con chicharrones, esa tortilla. Pero estos conceptos que vienen del repartir este pan que viene del cielo. ¿Qué pasaje le dije? ¿Juan o Mateo? No le dije ninguno. Vamos primero al de Mateo. Sí. Sí, no sé, sí, por favor, hermano, por favor. Sí, eso es primero, vaya nomás. Cualquier cosa nos avisan. Mateo capítulo 14, de versículo 13 en adelante, está la alimentación de los 5.000. Y me parece interesante, como dice el profeta, hay una gran multitud, versículo 14 del capítulo 14 de Mateo.
vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando ya anochecía, versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Diles a la gente que se vayan por las aldeas y compren para comer. Está buena la propuesta. Pero me gusta la respuesta de Jesús. Versículo 16. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Ya, si hubiera habido pan, una bodega, una bolsa llena de pan amasado, qué sé yo, y harta comida, la respuesta de Jesús habría tenido sentido. Pero me gusta el desafío de Jesús. Denle ustedes de comer, como que les pasa la pelota. Ahora, la respuesta de Jesús no tiene el afán de desentenderse de la situación. No es que Jesús diga simplemente: yo no tengo nada que ver aquí, arréglensela ustedes. Leyendo rápido uno pudiera parecerle eso. Nada está más lejos de la realidad que Jesús se desentienda de la necesidad de las multitudes, ¿ya? Si era capaz él de sanar sus enfermedades y curar sus heridas, ¿no iba a ser capaz de alimentarlo? Bueno, así que Jesús les entrega un desafío. El resto de la historia usted ya la conoce, ¿cierto? Presentan un poco de comida. Jesús da gracias por estos alimentos y manda a la gente a recostarse y a los discípulos a repartir este alimento. Ahora, cada milagro de Jesús tiene un propósito y no es simplemente demostrar poder, sino entregar una enseñanza, ¿ya? Este acto de que la gente tenga hambre es parte de la enseñanza. El hecho de que los discípulos le digan: Señor, la gente tiene hambre, mándala o dile, ya saben que vayan a buscar comida para que la gente vaya y se alimente y por último después vuelva ya con la guatita llena o con cocaví. ¿Ya? Entonces hay una propuesta también ahí, ¿cierto? Y de alguna manera diciendo: Señor, bueno, hay cosas que el estómago necesita pancito, qué sé yo, comidita, así que la gente tiene que hacer eso. Tenemos el otro punto que Jesús le dice: bueno, denle ustedes de comer. Y también la perplejidad de los discípulos diciendo: ¿qué vamos a hacer acá? Si con suerte hay un par de peces, un poco de pan, con esta comida no hacemos, con esto no hacemos nada. Es parte de una respuesta que podrían dar. Entonces, todas esas cosas que van saliendo son cosas que van quedando grabadas en la mente de los discípulos, ¿ya? Entonces después Jesús va a reforzar una enseñanza con esto. Pero todas estas cosas que van pasando, yo a veces uso el concepto de los eventos traumáticos. No, un trauma no en el sentido malo necesariamente, sino que traumas son actos, escenas en nuestra vida que a veces puede ser algo físico o algo emocional, o algo mental, de cualquier índole, que se van quedando grabadas en nuestra mente. Y eso, muchas de esas cosas provocan lo que hoy día somos. Si todos fuéramos al psicólogo acá, probablemente podría decir el psicólogo: mire, usted tiene estas características porque probablemente usted en la infancia, en su juventud, pasó tal o cual cosa. Entonces, todas esas cosas que nosotros vivimos en el pasado, ya sean buenas o malas, muchas de esas cosas influyen para lo que somos hoy día, ¿ya? Algunas personas han sabido usar las experiencias positivas y aún las negativas para potenciar sus vidas. Y otras personas, por muchas experiencias positivas y más negativas en algunos casos, influyen de manera negativa en sus vidas, ¿ya? Ahora, creo también que parte del propósito de Dios es que no vivamos nosotros echando la culpa al pasado, porque mucha gente, creyentes también, ¿cierto?, son re buenos, somos re buenos para echar la culpa al pasado. Es que mi papá, es que mi mamá, es que donde yo me crié, es que esto ya... Entonces, lo que somos hoy día forma parte de muchas cosas que han marcado nuestra vida. Yo creo firmemente que parte de mi desarrollo espiritual tuvo que ver profundamente con experiencias espirituales muy fuertes que viví en mi juventud, en la etapa donde uno es adolescente, lolito. Uno está muy predispuesto emocionalmente. Por eso que uno se enamora mucho a los 15. Yo a los 15 estaba enamorado de todas las chiquillas.
Estaba muy... bueno, y ella no estaba enamorada de mí, ese era el problema, ¿ya? El problema no era por mi lado. Yo estaba dispuesto, pero ella no. Eh, entonces, ya me fui por otro lado. Pero bueno, el punto es que esa disposición emocional que había, o esa tal vez fragilidad emocional que yo tenía, Dios también la usó. Hoy día tal vez soy un poco menos emocional que antes. Hoy día igual me emocionan cosas sencillas, a veces lloro por cosas muy sencillas, me emociono con facilidad. Pero esa fragilidad emocional podía haberme provocado, y de hecho me provocó algunos traumas más o menos complejos, no digamos complicados, pero la parte positiva que rescato de esa etapa tan emocional fue lo que Dios hizo en mi corazón en esos años. ¿Ya? Dios me habló fuertemente en esos años, me habló emocionalmente muy profundamente, tuve experiencias muy lindas, algunas porque se me pasó la mano espiritualmente, me creía más espiritual que el resto, me creía más sensible que el resto, todas esas cosas de las cuales uno en su inmadurez espiritual, bueno, hoy día lo que soy fue producto también de esas cosas que espiritualmente y emocionalmente fueron positivas y algunas que obviamente hice o no funcionaron bien porque yo era muy inmaduro emocionalmente y espiritualmente también. ¿Ya? Pero todas esas experiencias fueron hablando a mi vida y a mi corazón. Experiencias de retiros espirituales, predicaciones en la calle, visitación de personas, qué sé yo, vigilia, campañas evangelísticas, todas esas cosas fueron forjando lo que hoy día yo puedo ser. Todas esas experiencias estuvieron generando marcas en mi vida y Dios me fue forjando y me fue formando. Entonces, hoy día lo que vivo, de repente Dios me dice, ¿te acuerdas de esto? Entonces uno echa mano de esas cosas que viví en el pasado. Algunas muy antiguas, de más de 30, 40 años, y otras recientes del año pasado, qué sé yo, de un par de semanas atrás. Todas esas cosas van hablando en mi vida y en mi corazón. Entonces, cuando Dios me quiere hablar, no me habla sobre una hoja en blanco, sino sobre cosas que ya han pasado. Entonces me las recuerda. Por eso que es lo que decíamos hace un rato atrás, que cuando oramos por un adolescente, probablemente nos imaginamos la figura de nuestros hijos. Cuando oramos por, qué sé yo puedo orar por, qué sé yo, por la esposa del joven que no sé qué, o sea, porque probablemente mi esposa estaría igual de dolida si yo sufriera un accidente. ¿Se da cuenta? Entonces, esas cosas nos sirven para que vayamos. Dios trabaja en base a eso también, en base a esas experiencias. Ahora, estos hombres se enfrentan a un evento milagroso de grandes proporciones. Alimentar miles de personas con poquísimos recursos. Ahora, nosotros siempre decimos, porque la Biblia también dice, ¿cierto?, que la gente seguía a Jesús por los panes y los peces. Entonces, hay gente que se va a quedar solamente con los panes y los peces. Pero Jesús esperaba que sus discípulos fueran un paso más allá. Que no se quedaran tan solo con los panes y los peces, diciendo Jesús en cierta medida, a ver, ya, ustedes están demasiado embolinados. No creo que Jesús haya usado la palabra embolinado, yo estoy así chilenizando un poco a Jesús, ¿ya? Ustedes están muy embolinados, si usted me ayuda con alguna otro sinónimo, se lo agradecería, con el tema de los panes y los peces. Pero Jesús dice, eso no es el punto principal de lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque fue un evento que tal vez ellos con los años podían seguirlo relatando. Es decir, oh, ustedes hubieran estado ahí cuando Jesús nos pasó y dijo, alimenten ustedes, y nosotros veíamos que los alimentos se multiplicaban en nuestras manos cuando le íbamos... Fue una cosa, pero genial. Si ellos hubieran quedado solo con eso, Jesús hubiera dicho, estoy un poco desilusionado. Porque la idea mía va más allá. La gente, Jesús podría decir, yo entiendo que la gente común y silvestre se deslumbre con eso, pero yo espero más de ustedes. Vamos al siguiente pasaje en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió,
y le digo, ciertamente me buscan no porque han visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Jesús va a decir ahora, pero el punto es este: trabajen o esfuércense no por la comida que perece, porque finalmente el pan y los peces que saciaron esos estómagos no iba a durar toda la vida, ¿cierto? Si usted dice, oh, cuando usted se manda un flor de asado o el almuerzo súper abundante y no le queda ni espacio para el postre, pero finalmente cuando traen el postre usted descubre que sí había espacio para el postre en su estómago. Y se lo come y ya no se puede ni mover de la mesa, porque si usted cree que si se mueve, la comida se le va a empezar a salir por la oreja. Yo quedaba así, ¿eh? Y digo, no, de aquí no como más hasta en 3 días más. Mentira, a las 2 horas ya ando, ¿cierto?, pellizcando cualquier cosa que ande por ahí. No sé si a alguien le ha pasado eso. O tal vez me pasa a mí nomás, a ustedes no. A mí no me pasa. Ciertamente podemos tener tremendos banquetes. Los chilenos somos re buenos de repente para mandar unas sentadas y comemos y no paramos de comer hasta que estamos llenos. Pero después de un par de horas, tenemos hambre de nuevo. Y qué bueno que sí sea. Ahora, Jesús dice, trabajen pero no por la comida que perece. Versículo 27 del capítulo 6 del Evangelio según Juan. Sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Verdadera comida, verdadera bebida, esto es creer en el Hijo del Hombre, creer en el Hijo de Dios. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Atención. Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da su vida al mundo. Jesús está hablando acerca de sí mismo, obviamente. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, cuando uno toma agua, vuelve a tener sed después, ¿cierto? Uno no toma agua una vez y se le pasa la sed. Y uno no come pan una vez y se le pasa el hambre. Se le pasa por un rato, pero después al rato vuelve a tener hambre, ¿cierto? El ser humano está hecho de esa manera, para que sienta hambre, y cuando sienta hambre va a comer, y cuando tenga sed va a beber. Ahora, Jesús hace esta declaración: yo soy el pan de vida. Así como Jehová en la antigüedad se declaró diciendo, yo soy Jehová mi pastor, ¿cierto? Yo soy el Señor, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu estandarte, yo soy tu Padre, y así también Jesús se revelará, y en este milagro se revela como el pan del cielo. Entonces, cuando Jesús les habla acerca de este pan y les recuerda el milagro de cuando repartieron los alimentos a la multitud, y no fue Jesús quien le dio pan a la gente, fueron los discípulos que llevaron este pan a las personas. Entonces todo comienza a tener sentido. Jesús es el pan del cielo. Así como la multitud necesitaba y tenían hambre, Jesús nos dice, denle ustedes de comer. Entonces aquí hay una señal implícita. Jesús está diciendo, yo soy el pan. Y ustedes son los encargados de llevar este pan a las multitudes hambrientas. ¿Se da cuenta que el milagro en sí no está tan solo en alimentar multitudes con panes y peces,
sino que Jesús diga acerca de sí mismo, yo soy este pan que la gente que tiene hambre. Y ustedes las querían decir, vayan y busquen su pan, vayan y busquen su propio pan. Y Jesús le dice, no, el pan está aquí y ustedes le van a dar de comer. Entonces sería fácil, o habría sido fácil para los discípulos y para Jesús, bueno, obviamente no era la idea de Jesús, pero yo entiendo que los discípulos no querían hacer una parte cómoda, sino decir, Jesús, mira, la enseñanza está muy buena, todo lo demás, pero ahora hay algo que es más urgente, tal vez, y es que la gente tiene hambre. Entonces todo esto Jesús lo está utilizando para enseñarles a ellos que la gente tiene una necesidad. Jesús es la respuesta. ¿Quién va a llevar esta respuesta a Jesús? Porque si no la llevan ustedes, esta gente va a ir y va a buscar sus propias respuestas en otros lados. Y va a despreciar y desperdiciar este pan que yo soy. Jesús dice acerca de sí mismo, yo soy el pan. Así como el alimento físico alimenta nuestro cuerpo cada día, la fe en Jesús alimenta nuestro espíritu. Cuando nosotros nos alimentamos como seres humanos, ¿cierto? Bueno, a uno de chicos, ¿cierto? Le dicen, no coma eso porque eso no te alimenta. Entonces nuestros padres nos enseñan a comer o a consumir alimentos que son nutritivos. Y no comer cachura, que uno decía, no coma esto porque después cuando llegue el almuerzo no va a tener hambre. Porque uno se llena comiendo otras cosas como cabro chico, ¿cierto? Entonces, siempre nos enseñaron desde niños a tener una dieta balanceada, consumir estos alimentos, antiguamente eran los 4 grupos de alimentos, hoy día eso cambió completamente, esa enseñanza cuando nosotros éramos chicos, pero hoy día eso cambió completamente, ¿ya? Teníamos los cereales, qué sé yo, hoy día eso ha cambiado mucho, pero con el fin de que se han descubierto muchas cosas también, y una dieta balanceada hoy día es un poco distinta a la que nosotros pensábamos antes. Algunos nos decían el desayuno es la comida más importante del día, ahora otros estudios dicen que... Entonces al final un montón de enseñanzas que una vez se dicen, pero ¿es bueno comer huevos o no? ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que decían que los huevos tenían mucho colesterol? Entonces nadie comía huevos, los huevos andaban botados porque nadie los compraba porque tenía mucho colesterol y había una guerra contra el colesterol. Después decían, no, los huevos tienen colesterol bueno, ya. Después, ¿con qué les dio? No sé, con la leche, que con el azúcar, que al final, durante un par de años, un alimento pasa al banquillo de los acusados y es lo peor que puede haber. Y después, con el tiempo, aparece, ¿cierto? Dice, no, otro estudio dice, no, es bueno. El café, que es malo para esto. Después dice, no, el café es bueno para esto otro. Los que defendemos el café y amamos el café, lo vamos a defender. Y aunque aparezca un estudio que diga que el café es veneno, vamos a seguir tomando café. ¿Cuántos dicen amén? Los superalimentos que aparecen a veces, ¿ya? Aquí en Chile tenemos el maqui, que el maqui se hizo famoso a nivel mundial, de repente que el superalimento, que el arándano, y cada año aparecen estudios nuevos que van diciendo, este es el nuevo superalimento que no sé qué, no sé cuánto, y le inventan hasta propiedades curativas y mágicas, y la gente se vuelve loca comprando maqui, comprando mora, harina tostada, changle, no sé, lo que sea. Así aparece un estudio que dice, no sé, que los porotos con rienda son milagrosos, y toda la gente comprando, y así pasan los años cambiando que este alimento es mejor que otro. Bueno, hay un alimento que a través de los siglos ha permanecido intacto y que sigue siendo el único alimento necesario para la vida del creyente. Este pan de vida que se llama Jesús. Y el que coma de este pan y beba de esta agua no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Ahora, yo no quiero decir que Jesús esté equivocado. Yo trato de leer también ahí un poco en chileno lo que Jesús dice. Porque espiritualmente nos hemos sentido hambrientos más de alguna vez. Y creo que no hemos comido una sola vez y nunca más necesitamos acercarnos a Jesús para comer. Creo que constantemente entramos con estas hambres espirituales, que a veces nos descuidamos un poco y nos alimentamos de otras cosas y de repente nos debilitamos espiritualmente. Tenemos que volver y decir, Señor, perdóname porque he estado comiendo esta otra cosa que no me conviene, tengo que volver a este alimento espiritual. Hay cosas que a veces intentan saciarnos de alguna manera. Yo hace un tiempo atrás, en las mañanas,
hacía mi devocional religiosamente, y ese pan y esa agua estupenda en la mañana. Después me empieza a agarrar el ritmo de la vida y ya me empiezo a descuidar un poco con esa lectura en la mañana. Y la postergo, la chuteo para el mediodía o para la media tarde y así. Entonces ya me voy alimentando de mala manera y tengo que volver a recurrir porque empiezo a sentir esa hambre de nuevo. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué siento hambre? Es porque estoy desordenando mis comidas espirituales. Entonces a veces también el creyente se desordena en sus comidas espirituales. Come de la palabra del Señor, pero come a deshora, de manera desordenada, picotea un poquito por... ¿Pasa o no? Que teniendo buen alimento en nuestras casas a veces picoteamos todo el día y no comemos de manera ordenada. Bueno, los diabéticos sabrán más de esto, que tienen que comer cada ciertas horas. Uno, tal vez que un poco más sano, picotea todo el día. De repente dice, ya, tengo que ordenarme. Tengo que comer mi desayuno a tal hora, el almuerzo, bueno, y también cierto la once. Pero a veces uno dice, es que la pega que uno tiene, entonces yo todo el día ando picoteando, porque el trabajo que tengo, ya. Entonces ahí empiezan los problemas. Y espiritualmente nos pasa a veces lo mismo. Que andamos picoteando por aquí y por allá durante todo el día. Sabemos que leer la palabra del Señor, la oración y los ejercicios espirituales, o no digamos ejercicios espirituales, digamos ahora comidas espirituales, nos hacen bien. Entonces, por último, estoy orando. Por último, estoy leyendo. Pero cuando nos empezamos a revisar un poco, dice, sí, lo estoy haciendo, pero un poco desordenado. Entonces, yo reconozco personalmente que en mi vida espiritual he pasado por periodos donde mis comidas espirituales son muy ordenadas. Y también otros periodos donde mis comidas espirituales son bastante desordenadas. Donde a veces picoteo un poco y otras veces me pego las tremendas comilonas espirituales o de palabra. Tal vez todos pasamos por estos periodos, o conocemos también gente que históricamente en las iglesias y en nuestra vida espiritual conocemos personas que vivían en base a puros banquetes espirituales. ¿A qué me refiero? No se perdían, y esto lo he mencionado otras veces, no se perdían retiro espiritual. En la semana comían desordenadamente o con suerte comían, pero el fin de semana se pegaban la sentada a comer. Estoy hablando espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? Que durante la semana picoteaban espiritualmente, pero el retiro que había, ¡pum!, ahí estaban. Y se llenaban, pero hasta el tope espiritualmente. Y después pasaban un par de semanas, un par de meses en los que no había retiros espirituales y empezaban a desordenarse en su vida. Hasta que aparecía un anuncio, en tal fecha, retiro espiritual, para allá partían nuevamente a empacharse espiritualmente. Con los años uno mirando hacia atrás se da cuenta que ese estilo de vida espiritual no era para nada saludable, sino que lo saludable era ser ordenado, espiritualmente hablando, con este pan. ¿Es pan de vida? Sí. ¿Es agua de vida? Sí. Pero lamentablemente no todos lo aprovechan de buena manera. Uno podría decir, hermano, pero es que con la palabra del Señor o con el Evangelio uno nunca se va a empachar. ¿Sabe qué? Sí, yo creo que si uno lo usa bien, sí, pero históricamente, insisto, la experiencia nos enseña que la gente que no es ordenada en cuanto a su vida espiritual pasa por estos periodos de empachamiento espiritual y finalmente no les hace bien. Hay gente que pretende buscar al Señor espiritualmente, pero fracasan. Y es porque junto con la buena alimentación, esto tanto espiritualmente como físicamente, hay que ser ordenado. Ahora, no un régimen, porque algunos dirán, pucha hermanos, que siempre en la iglesia hablan de disciplina y todo lo demás, y uno piensa que tienen que andar como milicos, perdónenme los milicos que puedan a ver o que vayan a escuchar la grabación, pero me refiero en el buen sentido. Hay gente que piensa de que los creyentes que no son así, que yo también lo pensé en un tiempo, los creyentes que no son así, pero como los militares, ¡pa!, van a fracasar. No, sabe que tampoco es tanto.
Tampoco es tanto. Me di cuenta con los años que, sí, yo pasé por el periodo talibán, así, pero como militar espiritual, y que no aguantaba ningún desliz, y tampoco me hizo bien. Entonces, la languidez espiritual es mala. La obsesión, no digamos yo que era espiritual, yo pensaba que era espiritualidad, pero lo que era en realidad era obsesión, tampoco es saludable. ¿Quién va a dar el equilibrio finalmente? Yo creo que el Señor lo va a dar. Pero cuando uno también está dispuesto a dejarse moldear por el Señor, a dejar que Dios ponga el pan en mis manos y yo pueda administrarlo. No soy yo el pan, Jesús es el pan. Y lo pone en mis manos para que yo pueda administrarlo y repartirlo. Y para hacerlo es una responsabilidad grande como cristianos. ¿Es posible hacerlo? Sí, yo creo que sí. Por eso que le decía, si bien es cierto, el llamado es para valientes, que lo hemos dicho muchas veces también, no piense alguien que no va a estar a la altura. Por eso le decía yo que cuando yo pensaba así como milico espiritual, tampoco era saludable. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, que mientras más estricto y disciplinado así, pero a lo talibán era mi vida espiritual, mejor me iba a ir. No me fue mejor. Pero tampoco me fue mejor cuando tomé las cosas con liviandad. Insisto, como creyentes pasamos por periodos también. Y a veces cuando pensamos que estamos, Señor, ahora sí por fin, a mis 50 años, enrielé mi vida espiritual. Ahora tengo todo controlado y estoy ordenadito. Y llega cierto el golpe y me desarma todo. ¿Qué he aprendido con esto? Que no puedo descansar en mi disciplina personal, sino que lo que tengo que hacer es descansar en Dios, ¿no? Porque mi escenario puede cambiar abruptamente de la noche a la mañana. Lo único que va a permanecer es el Señor. Como pasa con los terremotos, puede estar todo seguro, puede estar todo tranquilo, puedo tener mi vida, entre comillas, asegurada, y pasa algún evento que nos desarma todo. ¿Y qué es lo que permanece en pie? Bueno, vuelvo a la palabra del Señor cuando dice, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, entiendo también que lo que va a permanecer en pie es la roca, porque de mi casa pueden quedar solamente los cimientos, pero si la roca es Cristo, entonces me voy a poder volver a levantar sobre el mismo terreno. Me preguntaba alguien el otro día, oye, en Dichato fui, hace años que no iba a Dichato desde el terremoto y la gente sigue haciendo casa en la orilla. Pero siempre decimos, no hemos aprendido nada. Y nosotros como creyentes a veces cometemos los mismos errores también, que volvemos a construir sobre nuestros propios argumentos y sobre nuestros propios cimientos, cuando finalmente lo que permanece es Cristo y nuestras casas han sido barridas muchas veces. Ahora, si la roca es Cristo, voy a volver a construir sobre el mismo lugar. Pero si la roca no es Cristo y mis fundamentos son la orilla de playa, puedo construir las tremendas mansiones, pero van a ser tan débiles, tan frágiles, porque el terreno no es sólido. Le dijeron los discípulos, Señor, danos siempre de este pan. Y digamos nosotros también, pues Señor, danos siempre de este pan. Es el que va a permanecer para siempre. Yo, como le he dicho en otras ocasiones, a veces uno piensa tener su vida espiritual resuelta. Y no digo que estemos así a morir de mal, pero uno se da cuenta que lo que permanece en realidad es Cristo. Y uno se puede desmoronar muchas veces, pero se puede volver a reconstruir porque Jesús es la roca y Él permanece para siempre. Amén, solamente hasta aquí por hoy día.